Bienvenidos de nuevo. En esta primera unidad o primera lección de este curso de Fenomenología y Teología, vamos a centrarnos en algo que ocurrió dentro de la Iglesia, pero que también ha ocurrido en muchos ámbitos en el mundo, y es el olvido de la experiencia de Dios y las consecuencias fatales que trajo eso para la teología y para la vida del cristiano, y casi que podríamos decir para la vida de todo ser humano. Como bien sabemos, toda religión parte de una experiencia de Dios. Todos los grandes fundadores de las religiones tuvieron una experiencia de Dios. Y en el caso del cristianismo, todos los cristianos han partido de la experiencia de Dios tal como se nos ha manifestado en Jesucristo. Los primeros cristianos tenían esa experiencia de Dios y la comunicaban. Era una especie como de contagio. Yo tengo la experiencia, comunico la experiencia y otros se van juntando a ese grupo de los que tienen la experiencia de Cristo. Por eso se llaman los cristianos, los que tienen la experiencia de Cristo. Y los primeros cristianos hicieron eso, tuvieron la experiencia y comunicaron la experiencia. No era una comunicación únicamente de ideas, de conceptos, sino una comunicación de la experiencia. Y por eso, otros, al escuchar esa narrativa, esa historia de Jesucristo, de ese hombre que pasó haciendo el bien, que anunció el mensaje del reino y que luego padeció, murió, resucitó y está hoy con nosotros, esa experiencia se ha ido comunicando de generación en generación por la narración de la experiencia en el lenguaje de su momento, lenguaje platónico, lenguaje gnóstico, lenguaje estoico, lenguaje aristotélico, etcétera, etcétera. Se utilizaban esos lenguajes para ir transmitiendo mejor la experiencia. Y había una comunidad, la Iglesia, que era la que se encargaba de vivir, continuar y transmitir la experiencia a través de muchas formas. La vida común y corriente del ciudadano, la vida de los monjes o anacoretas en el desierto, la vida comunitaria, más adelante la vida en los grandes conventos de la tradición benedictina, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa experiencia siempre ha sido fundamental y siempre ha estado en la Iglesia. Pero ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que esa experiencia se ha olvidado o se ha hecho a un lado. ¿Y por qué se ha olvidado o se ha hecho a un lado? Hay varias razones. Una razón es el predominio del lenguaje conceptual, abstracto, sobre todo que nos llega por el lado del aristotelismo, con ese deseo de definir las cosas, de concretar las cosas en un concepto, y un concepto que con el tiempo llegó simplemente a ser un contenido que se repetía, no un contenido que se vivía, era un contenido que se repetía, y así poco a poco se fue abandonando la experiencia y se fue dando mucha más importancia a la idea, y a que yo conociera la idea, pues se consideraba
que la fe era una cuestión únicamente del intelecto y no una cuestión también del corazón. Por eso, hasta años recientes, se dio esa realidad de que se creía que el hombre, que la persona tenía fe si se sabía las verdades fundamentales de la fe. Saber era igual a creer. Y entonces a los niños para la primera comunión o para la confirmación se les exigía únicamente que se supieran el catecismo del padre Astete o el catecismo del padre Ripalda. Y con esos conocimientos ya se decía, esta persona tiene la fe y la preparación, por tanto, suficiente para acceder al sacramento. Otra de las causas del olvido de la experiencia fue el temor que se creó en los siglos XVI y XVII frente a los místicos, porque los místicos que tenían la experiencia en algunos momentos se alejaban de la doctrina de la comunidad o decían cosas que eran demasiado extremas para su momento, o se convertían, dijéramos así, por sus críticas en un estorbo para la comunidad cristiana. Y hubo diferentes problemas en este campo. A partir de ahí, entonces, la experiencia mística perdió, dijéramos así, como cierto prestigio y cierta autoridad en la Iglesia, y se consideraba que la experiencia mística era una gracia especial de Dios que Dios otorgaba a algunos pocos creyentes, pero no a todos. Entonces se decía, es algo especial, no todos pueden tener la experiencia mística. O también se optó por la vía de decir que los místicos eran sospechosos, eran locos, tenían algún problema psicológico, mental, y entonces el místico se veía ya era como anormal. Y siguió predominando entonces la idea de que era más importante la razón conceptual para expresar a Dios que la razón mística. Y eso más o menos se continuó hasta principios del siglo XX. En tercer lugar, no podemos olvidar que a partir del siglo XVI se origina la modernidad. Y la modernidad da más importancia a la razón, a lo científico, a lo experimentable cuantitativamente, a lo matemático, a lo que esté dentro de las normas de la lógica racional. Y lógicamente las comunidades cristianas, de alguna manera, aunque no en su totalidad, se fueron adaptando a esa mentalidad racional. Por eso se llegó a hablar de una teología liberal que trataba de explicar todos los misterios de la fe desde un punto de vista simplemente racional, ilustrado, científico, lo que llevó a la completa, dijéramos así, desacralización de las cosas, a una racionalización del misterio y a que la mística quedara completamente olvidada. Pero ya en el siglo XX, a mediados del siglo XX, comienza esa recuperación de la experiencia, especialmente con un teólogo que seguramente hemos oído mencionar, Jean Moreau, que comienza a devolverle el sentido verdadero como a la experiencia dentro del acto de fe, superando problemas, superando por ejemplo el problema del excesivo subjetivismo, que es un problema, dijéramos así, de la experiencia individual, que se quede en un subjetivismo y que todos tengamos experiencias completamente distintas que nadie puede poner de acuerdo.
o evitando el relativismo, de tal manera que lo tuyo es verdad, lo mío es verdad, y se convierte este mundo en un innúmero de verdades. Pero entonces ya se ha venido haciendo toda esa reflexión para darnos cuenta de que hay que recuperar la experiencia. Y esa experiencia es un fenómeno del mundo contemporáneo. Se recupera la experiencia artística, la experiencia musical, la experiencia dentro del conocimiento, el influjo de la experiencia en el proyecto de vida y en la vida de las personas. Volvemos en cierta manera a ser románticos, es decir, al recuperar la capacidad de contemplar, de mirar con otros ojos, de descubrir lo innombrable en lo nombrable. Volvemos a descubrir la capacidad de hacer poesía, y de vivir poéticamente. De alguna manera la vida del hombre feliz, es vivir poéticamente. El documento de Aparecida nos ayuda a situar este concepto de experiencia para hoy y el puesto fundamental de la experiencia. El documento de Aparecida dice: hemos de recuperar en la Iglesia 4 ejes. Primer eje, la experiencia de Dios. Volver a sentir a Dios en la profundidad de nuestro ser, en la profundidad de nuestra carne, y volver a descubrir a Dios en la profundidad de la carne del otro, y volver a descubrir a Dios en la belleza del arte, la belleza de la naturaleza, la belleza de la vida, la belleza del otro. Primero, recuperar y sentir la experiencia de Dios. Pero nos dice el documento de Aparecida, pero esa experiencia vivida en la comunidad. La comunidad es el criterio que nos dice: esa experiencia que usted tiene de Dios es la experiencia que la Iglesia ha tenido a lo largo de estos 21 siglos. Esa experiencia está en comunión con la primera comunidad cristiana, con los padres de la Iglesia, con los grandes teólogos, con la gente común y corriente que ha vivido el cristianismo en estos 21 siglos. Esa experiencia está dentro de la legítima tradición de la Iglesia. Y esa experiencia vivida en esa comunidad tiene que ser alimentada mediante el estudio de la palabra. No es una experiencia por allá, así irreal, subjetiva, una experiencia que a mí se me ocurrió decir que había tenido, sino que tengo que ir a la palabra de Dios, donde me está diciendo cuál es la verdad de esa experiencia. Por eso el estudio de la palabra, acompañado de una buena y sana teología, nos va a indicar que estamos en el camino de la experiencia cristiana. Pero aún falta un cuarto elemento. Si esa experiencia se vive en comunidad, se conoce, pero no se vive, de nada serviría. De ahí que tengamos que salir, ser misioneros, mostrar esa experiencia mediante el testimonio. Esto lo profundizaremos en la siguiente lección. Muchas gracias.